Ahora, estoy compartiendo. Sí, ahora sí se ve. Ya, correcto. Gracias. Buenas tardes. Hoy día toca en la parte teórica tratar sobre la neumonía intrahospitalaria. Esta foto más que todo es para ver, ¿no?, cuál usted puede identificar un ventilador. Vemos a una paciente con un tubo orotraqueal. El tubo orotraqueal va conectado al ventilador mecánico, ¿no? Ahí supervisado por una licenciada, digamos, según la foto. Entonces, dentro de las neumonías intrahospitalarias, mayormente, digamos, va a haber problemas cuando un paciente es intubado. Eso en cuanto a la neumonía intrahospitalaria, digamos, la parte de la UCI, ¿no? Que es donde más infecciones, digamos, intrahospitalarias vamos a tener. También hay otras infecciones intrahospitalarias, pero de otro tipo, por ejemplo, de problemas urinarios, ¿no? Otras infecciones intrahospitalarias pueden ocurrir por vías centrales, pacientes que son posoperados. Pero las que hoy día nos tenemos que abocar es en la neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es la definición de la neumonía intrahospitalaria? Es aquella que se produce 48 horas o más después de la admisión en el hospital, que podemos llamarla como temprana, aquella que se presenta, tenemos problema de la conexión, ¿no? Si no hay, hay algún problema, me avisan, por favor. Entonces, la neumonía intrahospitalaria temprana es la que se presenta antes de los 5 días de admisión al hospital. La tardía se presenta después de los 5 días. Esto es importante porque también nos va a dar en cuanto a pronóstico, ¿no? Si es tardía, el pronóstico va a ser un poquito más ensombrecedor que si fuera temprana. Algunos autores consideran como neumonía intrahospitalaria cuando ocurren hasta 30 días post-hospitalización. La incidencia de neumonía intrahospitalaria es de 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios y es de 6 a 20 veces más frecuente en los pacientes que reciben ventilación mecánica. Esta es una, digamos, una diapositiva ya de muchos años atrás, en relación más o menos año 2001. Con el transcurrir ahora de la pandemia que hemos tenido, toda esta, digamos, incidencia en el movimiento hospitalaria ha aumentado los casos, ¿no? Porque ha habido muchos pacientes que han tenido que ir a intubación mecánica, ¿no? Entonces, al haber a la intubación orotraqueal, a ventilación mecánica, al haber más frecuentemente este procedimiento para salvar la vida de los pacientes, por lo tanto, va a aumentar la incidencia de estas neumonías intrahospitalarias. Puede decir como neumonía cierta o intrahospitalaria aquella en la cual se presentan nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes que son mayor a 24 horas, ¿no? Si tenemos una radiografía de tórax en la cual nos aparecen infiltrados pulmonares, digamos, por menos de 24 horas, nos aleja la posibilidad de que sea una intrahospitalaria. Si por decir los infiltrados son pulmonares, como se describe acá, y que duran menos de 24 horas, muchas veces tienen más que todo una representación y un patrón congestivo. En cambio, si tuviéramos estos infiltrados nuevos, mayor de 24 horas, nos está indicando. A esto se debe agregar secreciones traqueales purulentas más uno de los siguientes. Entonces, tenemos nuevos infiltrados, presencia de secreciones traqueales purulentas y radiológicamente, digamos, en una tomografía podemos ver algún tipo de lesión. Algunas veces puede verificarse, observarse en la radiografía un acceso, ¿no? Eso de ahí, el acceso también hay que buscar digamos, cultivarlo para ver qué germen es el que está ocasionando este problema de un acceso y posteriormente una neumonía intrahospitalaria. Hay que hacer estudios muchas veces desde el punto de vista histológico, ¿no? Entonces se recurre a las biopsias, generalmente en un paciente intubado, las biopsias que uno puede obtener es mediante una broncoscopía, ¿no? Entonces se hace las biopsias y se manda al laboratorio para que nos reporte. No solamente podemos hacer biopsias, sino también podemos hacer cultivo de gérmenes, ¿no? Para tratar de identificar el germen que está dándonos este problema.
Muchas veces puede ser la contaminación o la infección polimicrobiana, en la mayoría de veces, digamos, ¿no? En cuanto a que un cultivo positivo del parénquima que contenga mayor o igual a 10 a las 4 unidades formadora de colonia, nos está sugiriendo que sea una neumonía intrahospitalaria. Factores de riesgo son bastantes, digamos, entre las cuales tenemos enfermedades predisponentes serias, mayormente por decirles el diabético, pacientes malnutridos, pacientes que tengan un tratamiento inmunodepresor, principalmente corticoterapia o algún inmunosupresor en caso de tratamiento, digamos, de pacientes oncológicos o aquellos pacientes que van a ir a trasplante o son trasplantados. Importante también la edad. Factor de riesgo es que la persona tenga mayor de 60 años, alguna cirugía que haya tenido el paciente, técnicas invasivas, por decirle las mencionadas, ¿no? Un tubo orotraqueal, puede también, digamos, en la UCI generalmente se recurre a la catéter venoso central, que podría también infectarse en algún momento. Algunas enfermedades neuromusculares, la depresión o toma de conciencia, por ejemplo, unos pacientes alcohólicos que se duermen, pueden aspirarse. El otro problema que siempre se da y que a veces no tenemos mucho en cuenta es el uso de antiácidos, ¿no? Antes usábamos mucho la ranitidina, actualmente usamos omeprazol. El uso crónico de estos antiácidos generalmente pueden producir también, ser factor de riesgo para que el paciente tenga una neumonía intrahospitalaria. Otro factor sería la estancia en UCI. A más días de estancia, más posibilidad de hacerse la infección o el compromiso intrahospitalario. A lo ya mencionado, una intubación endotraqueal o orotraqueal o nasotraqueal en algunos casos, ¿no? Son factores de riesgo. Una vez que el paciente es intubado, lo más común es que le conectemos a un ventilador. Entonces, aumentan las posibilidades porque no solo el paciente está intubado, en el cual uno altera, pues, no, la fisiología respiratoria, sino que va conectado a unos corrugados hacia el ventilador y muchas veces ahí, en el transcurso de la ventilación, los corrugados se humedecen y son caldo de cultivo para infecciones. El sexo femenino también es un factor de riesgo. A la edad mencionada mayor de 60 años, también podemos decir que aquellos pacientes con grupo de edad extremas, sean lactantes, por decir, sean ancianos, en aquellos pacientes que están hospitalizados en cualquier área, digamos, de medicina, por decirles, mayor de 14 días. Otro factor de riesgo muy importante es la sonda nasogástrica, cuando el caso lo requiera. Hay pacientes, generalmente los postoperados, los que tienen problemas de hilio, hay que poner sonda nasogástrica. Inclusive actualmente nosotros en pacientes con tuberculosis, digamos, ¿no? Hablando desde el punto de vista neumológico, que no toleran, digamos, la dieta, los vomitan mucho, también recurrimos a la sonda nasogástrica. Muchas veces para alimentación, pero a veces no sopesamos de que esto puede traer una complicación para el paciente, ¿no? Una infección intrahospitalaria. Algunos procedimientos quirúrgicos, preferentemente cuando hay cirugía de cabeza y cuello, y los que ocurren a nivel de abdomen superior. Es importante también marcar el uso de antibióticos en los 2 meses anteriores. Muchas veces, ¿no? La mayoría de personas se automedica con antibiótico a pesar de que da un problema viral. Lo mismo ocurrió durante el COVID, se abusó mucho de los antibióticos, ¿no? Y al final el fondo era que un problema viral, aunque no siempre se ha quedado en el tratamiento definitivo o varias alternativas ante una enfermedad, pues, digamos, desconocida, no hubo un tratamiento, pero haciendo un análisis posterior, la idea hubiese sido nada más sintomáticos, sin antibióticos, en casos excepcionales podría haberse dado, pero también se ha abusado el uso de antibióticos y esto debe haber aumentado la resistencia, que antes de la pandemia ya había aumento de resistencia a los antibióticos, ¿no? Una enfermedad cardiorrespiratoria asociada, ¿no? Un ICC puede ser, un paciente con EPOC, también es un factor condicionante a una infección intrahospitalaria. Acá en una gráfica vamos a describir un factor de riesgo para una broncoaspiración. El agente causal podría ser una bacteria anaerobia. En casos de una cirugía abdominal, pues el agente causal que compromete esto puede ser un Enterococcus spp o anaerobios. En los pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Pues el agente causal sería el Staphylococcus aureus. O sea, el factor predisponente es el diabetes mellitus y el agente causal
de la neumonía intrahospitalaria sería un Staphylococcus aureus, en este caso metilosensible, digamos. Pacientes que están en coma o drogadictos que usan la vía endovenosa, también puede haber presencia de Staphylococcus aureus metilosensibles. Cuando un paciente presenta una falla renal crónica, el agente causal de la neumonía intrahospitalaria podría ser un Staphylococcus aureus, también metilosensible. Entonces, para cada factor de riesgo, más o menos el agente causal que siempre se da es el mismo, pero como les digo, también hay varios que son de etiología polimicrobiana, ¿no? El uso de corticoides, de glucocorticoides, puede darnos a que el paciente tenga Legionella SPP o Aspergillus SPP. En cuanto a hospitalización prolongada, sea en pisos, en UCI, el agente causal principal sería la Pseudomonas aeruginosa, podría haber también un Enterobacter SPP, un Acinetobacter SPP. Lo más común en los pacientes ventilados por COVID han sido la Pseudomonas aeruginosa y los Acinetobacter, que muchas veces son resistentes a los antibióticos. Uso de antibióticos previos también podría estar relacionados a que la agente causal sea la Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter y el Acinetobacter SPP. Cuando hay un daño estructural pulmonar, por ejemplo, una bronquiectasia, ¿no? Generalmente hay el agente causal sería una Pseudomonas aeruginosa. En caso de bronquiectasias, con la presencia de esta pseudomonas, muchas veces se llega a dar un tratamiento, el paciente mejora, pero la pseudomonas nunca se llega a erradicar, por lo tanto el paciente cada cierto tiempo hace infecciones, digamos, a repetición, y el germen, la pseudomonas, persiste ahí en el organismo del paciente. En cuanto a factores de riesgo de neumonía intrahospitalaria por microorganismos multiresistentes, ¿por qué puede darse esto? Por la ventilación mecánica prolongada, cuando es mayor a 4 o 7 días, cuando hay uso previo de antibióticos, cuando el germen es un Acinetobacter baumannii, en estos casos se presenta muchas veces en cuadros de neurocirugía y estrés respiratorio. Para Pseudomonas aeruginosa, el uso de metronidazol y el EPOC. Para estafilococos metiloresistentes, en relación muchas veces a un traumatismo craneal y al uso de corticoides. También podemos mencionar factores pronósticos de mortalidad. Entre ellos tenemos la edad avanzada, la mala calidad de vida previa, presencia de enfermedad rápida o finalmente fatal, enfermedades con déficit inmunitario, puede ser cáncer, trasplantados, pacientes con SIDA, el ingreso en UCI quirúrgicas, la necesidad de oxígeno a concentraciones superiores a 35%, también es un factor de pronóstico de mortalidad, la necesidad de presión positiva al final de la expiración, esto es un término muy difícil para ustedes quizás, esto es cuando un paciente está en ventilación mecánica, esto mayormente es manejado vía los ventiladores que se usan muchas veces en las unidades de cuidados intensivos como la UCI, ¿no? Otro factor de pronóstico de mortalidad sería reintubación, que puede ocurrir, el paciente está intubado, no está bien sedado, y se retira el tubo, ¿no? Y hay que volverla a intubar, entonces el hecho de volverla a intubar ya nos está, digamos, haciendo que el paciente en algún momento pueda tener mortalidad, ¿no? Más propensos a que tengan mortalidad por reintubación. Entonces, la reintubación también es un factor pronóstico de mortalidad en el paciente. Inclusive se hacen daño, ¿no? Las cuerdas vocales, cuando se sacan el tubo, el paciente a veces se despierta, está consciente y se retira el tubo. Y también es dificultoso volver a intubar. Otros factores pronósticos de mortalidad, tenemos las disfunciones orgánicas no pulmonares, ¿no? Particularmente cuando el número de defectos es mayor de 3. Paciente que tenga shock, paciente que tenga sepsis grave, cuando el compromiso radiológico sea bilateral, cuando hay concentraciones séricas elevadas de interleucina 6, un tratamiento antibiótico inadecuado, en los casos de neumonía tardía, la secuencia de patógeno de alto riesgo, el tratamiento antibiótico inadecuado, ¿por qué se puede llevar a cabo? Porque uno, digamos, inicia un tratamiento antibiótico y no cultiva, no hace el cultivo y antibiograma, digamos. Y muchas veces el cultivo, lamentablemente, en vez de darnos respuesta al laboratorio en 3 días, nos da en 5 o 7 días, lo cual no podemos reajustar los antibióticos y a veces no estamos usando
el antibiótico ideal para el germen que está provocando esta neumonía, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir, digamos, esta infección intrahospitalaria? Las rutas de ingreso. Puede ser por microaspiración de secreciones de la orofaringe previamente colonizada por bacterias patógenas. Puede ocurrir también una broncoaspiración masiva, debido a que el reflejo nausoso está alterado, cuando hay alteración en el estado de conciencia, durante la intubación endotraqueal, cuando se usa la sonda nasogástrica ya mencionada, y enfermedades esofágicas. También puede ocurrir por contaminación hematógena, ¿no? De sitios distantes, el cual es importante durante el periodo postoperatorio y en pacientes con catéteres y sondas vesicales. O sea, la neumonía intrahospitalaria, digamos, que ocurre por una contaminación hematógena, está más relacionado en aquellos pacientes que han salido a sala de operaciones y aquellos que tienen catéter, como el catéter venoso central y las sondas vesicales, que mayormente todos los pacientes que están en las unidades, que ocurren a una unidad por alguna enfermedad, sea neurológica, cardíaca, respiratoria, y están intubados, hay que colocarle sonda nasogástrica, hay que colocarle su vía central, ¿no? Entonces, es que son factores o condicionantes que hagan infecciones, ¿no? Puede ocurrir también por inhalación de aerosoles contaminados, ¿no? Esto es, algunos, se puede ocurrir en casos por legionela, algunos virus, el micobacterio tuberculosis y hongos, especialmente durante la ventilación mecánica utilizando sistemas de humidificación contaminados, ¿no? Como sabemos, la tuberculosis mayormente es el contagio, pues, cuando el paciente tose o estornuda, ¿no? Pero en estos casos, cuando el paciente está en ventilación mecánica, también puede ocurrir. Ha habido casos en las UCIs que el paciente, por decir, ingresan a caso que le puedo comentar de una gestante, ¿no? Tuvo su parto, hizo un paro, con el tiempo le pasan los días, le hacen su BK y sale positivo. Entonces, tuvo placa previa normal, la familia dice que se contaminó en el hospital, en todo caso puede ocurrir esto, ¿no? Por el uso de aerosoles contaminados o que a veces hay tantos pacientes que no separamos para cada paciente el uso, por ejemplo, de la máscara de nebulizaciones o o la sonda de aspiración, que mayormente uno los cambia, la enfermera se encarga de eso, ¿no? El tubo endotraqueal da vocales y altera mecanismos del árbol bronquial, como decir, no, el paciente con tubo orotraqueal no puede toser y el sistema mucociliar de la mucosa se altera, ¿no? El tubo orotraqueal tiene pues un dispositivo en el tercio distal, una especie de, digamos, de CASP le llamamos nosotros, ¿no? Se le pone al paciente ahí para que fije el tubo traqueal a la tráquea, pero justamente en esa bolsita de aire que uno le coloca puede asentarse las secreciones y el paciente aspirarse poco a poco. Las secreciones contaminadas se acumulan por encima del balón del tubo endotraqueal y no se pueden succionar en forma rutinaria, facilitando su broncoaspiración hacia el tracto respiratorio inferior. Con esto les quiero decir que el paciente con tubo traqueal no asegura que no se aspire. También puede haber microaspiraciones o aspiraciones, a pesar que el paciente está con tubo orotraqueal. Otra ruta de ingreso de la infección intrahospitalaria, en este caso neumonía, son la translocación desde el tracto gastrointestinal. Esto debido al aumento del pH gástrico, ¿no? Y se encuentra por encima de 4, lo cual puede ocurrir en pacientes ancianos, acloridia, pacientes con hilio, enfermedad del tracto digestivo superior. Cuando el paciente necesita o está indicado la nutrición enteral, ¿no? Por alguna patología que no puede hacer la digestión, también es una ruta de ingreso para una infección intrahospitalaria. Ya hemos mencionado el uso de antagonistas H2, en este caso también agregan los antiácidos, ¿no? Que puede usar los pacientes. Actualmente ya de hace muchos años casi no se usan antiácidos, pero sí los antagonistas H2 y ahora los, digamos, el omeprazol, que es el que menos dañino daría al sistema del paciente, o el que menos efecto adverso tiene. En cuanto a la etiología, ¿cuál es la fuente principal? Generalmente son agentes endógenos que colonizan al paciente durante su hospitalización.
Cada servicio, por decirles, de medicina, de geriatría, neumonía, cada servicio tiene sus gérmenes, digamos, identificados, cada uno es diferente la presencia de un germen en geriatría o un germen diferente en neumología, en medicina interna, ¿no? Es cada sitio, inclusive en cada hospital también, ¿no? Hay diferencias de las colonizaciones que puedan haber por patógenos. Los agentes responsables varían según el momento del inicio de la neumonía, así como el servicio donde se encuentra el paciente e incluso entre instituciones, ¿no? Una neumonía intrahospitalaria adquiría, digamos, en las UCIs el peor pronóstico que una que ocurra en medicina interna, ¿no? ¿Cuáles son los gérmenes más comunes en la neumonía intrahospitalaria? Entre el 75 y el 85% los gram negativos, entre ellos las enterobacterias, con una mortalidad que oscila entre el 30 y el 60%. El 15% son originadas por gram positivos, entre ellos la Staphylococcus aureus, Streptococcus, que ocasionan una mortalidad entre el 5 y el 20%, ¿no? Como podemos apreciar, ¿no? La mortalidad es mayor cuando la infección es por gérmenes gram negativos. La Pseudomonas sp es el germen más frecuente en el paciente ventilado. Este es el punto de vista cuando un paciente está ventilado, ¿no? O sea, con tubo traqueal más ventilación mecánica. Entonces ahí predomina mayormente la Pseudomonas y ahí, digamos, en segundo lugar estaría la Cinetobacter. Hasta en el 50% de las neumonías intrahospitalarias se desconoce el germen patógeno, pues por los diferentes métodos diagnósticos no se aísla ningún organismo. Hasta en el 30% de las neumonías intrahospitalarias se trata de un proceso donde intervienen varios gérmenes, sea es polimicrobiana. La etiología viral es muy importante, causa de neumonía intrahospitalaria en los pacientes pediátricos, ¿no? Entre los virus que conviene destacar se encuentran la influenza A, la B, los virus respiratorios sincicial, los adenovirus, el virus para influenza 1, 2 y 3 y el hantavirus. Entonces, los niños preferentemente la etiología es viral. Acá digamos, un cuadro de una estadística de los gérmenes más comunes. Como pueden apreciar, en primer lugar está la Pseudomonas aeruginosa, entre 15 a 20%. En la parte baja tenemos el Staphylococcus aureus, entre un 10 a 20%. En tercer lugar estaría el Enterobacter sp, entre 10 a 12%. Entonces, siempre va a la cabeza Pseudomonas. El problema del diagnóstico de la neumonía intrahospitalaria, al parecer, según los que yo les comento, les digo, es sencillo. Pero, ¿qué ocurre? Que no existe un gol estándar para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. ¿Qué tenemos? Problemas diagnósticos frecuentes, ¿no? ¿Qué ocurre? No podemos hacer una diferenciación entre colonización e infección. Hay interpretación diferente en cuanto a los signos clínicos y síntomas. Esto ya es entre nosotros, los profesionales, ¿no? El tercer problema sería que hay elección correcta de antibióticos, ¿no? Que es un problema, no siempre elegimos un antibiótico ideal. Lo ideal, como le digo, es hacer cultivo y gérmenes. Lo otro, tomar en cuenta siempre son los antecedentes para iniciar un tratamiento. ¿Qué nos ayuda para el diagnóstico? ¿No? No, el problema, como le digo, es cómo hacer el diagnóstico. Seguimos con esa problemática. La evaluación clínica sola no nos puede dar un diagnóstico en sí. La evaluación clínica asociada a cultivos cualitativos no le están dando mucha importancia. Más se prefiere una evaluación clínica asociada a cultivos cuantitativos. Las muestras en ese caso se obtienen de pacientes, digamos, de muestras no obtenidas por broncofibro puede ser, o de muestras obtenidas por broncofibroscopía. El detalle es que de la muestra no obtenida por broncofibroscopía, muchas de ellas están contaminadas. Por ejemplo, un aspirado traqueado. En las muestras obtenidas por broncofibroscopía, a veces también hay cierta contaminación, entonces recurren a un catéter telescopado que sí garantiza que no haya contaminación de otros gérmenes, ¿no? Entonces, el problema es
diagnóstico de todas maneras. No hay un gol estándar, como se ha dicho. En cuanto a los cultivos, los más recomendables a la fecha, ¿no? Son los más recomendables, pero tenemos dificultad para obtener, ¿no? En cuanto a los obtenidos por lavado bronquial alveolar, o sea, por una broncoscopía, un ácido umbral o escobiado bronquial, siendo el punto de corte 10 a 4 y 10 a 3 unidades formadoras de colonia respectivamente. Todos los serían mediante broncofiloscopía, para eso el paciente tiene que estar intubado. O sea, esto de acá lo aplicamos en pacientes que tengan túbulo traqueal más ventilación mecánica. Es decir, neumonía intrahospitalaria asociada al ventilador, digamos, ¿no? La estrategia diagnóstica basada en cultivo por broncofiloscopía cursa con menor mortalidad frente a pacientes con diagnóstico solo clínico. O sea, si tenemos en una UCI, digamos, un paciente con neumonía intrahospitalaria, lo mejor es, si bien es cierto, ver la clínica, darle el antibiótico, pero lo mejor sería complementar, digamos, con una broncofiloscopía. Ahora, ¿qué ocurre? No todas las UCIs cuentan con broncofiloscopía, o muchas veces cuando ya el neumólogo hace la broncoscopía, han pasado varios días y el paciente ya está con antibiótico. Entonces, cultivar, digamos, una muestra con antibióticos también tiene sus bemoles, ¿no? En cuanto a la radiología, los infiltrados pueden ser muy pequeños, difíciles de apreciar, especialmente radiografías portátiles. Las portátiles no ayudan mucho en una placa, digamos, de tórax. ¿Por qué? Porque esas portátiles son anteroposteriores y lo ideal para visualizar, ¿no?, pulmones es posterior anterior. Acá menciona la pausa inspiratoria, pero es en relación a ventilación mecánica, voy a pasarlo por alto. Voy a mencionar, sí, la tomografía axial del tórax puede diagnosticar hasta un 26% más infiltrados pulmonares, además de definirlos más exactamente que la placa simple del tórax. Si hubiera la oportunidad de tomar una tomografía al paciente, es mejor. La portátil quedaría en tercer lugar. No nos ayuda mucho. ¿Qué debemos hacer para ver qué tratamiento dar al paciente, ¿no? Basarnos en los datos clínicos y en la gravedad del paciente, hay que indagar qué antibiótico usó previamente. Generalmente uno empieza con una terapia empírica para dar antibiótico de acuerdo al germen que uno está sospechando, pero no repetir el antibiótico que ha estado recibiendo antes. La mayoría de pacientes ya cuando llegan a la emergencia ya están con antibiótico, ya han usado, mejor dicho, antibióticos, ¿no? En algún lugar, como le digo, a un paciente con resfriado, o a veces son pacientes que vienen de sala de reposo, ¿no? Donde hay médicos y ya les vienen medicados. Hay que tener en cuenta el tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico, ¿no? ¿No? Hay que ver la duración previa a la ventilación mecánica. Un paciente con ventilación mecánica que haya requerido ventilación mecánica, cuanto más rápido salga del ventilador, es menos probable que tenga una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Hay que tener en cuenta los factores de riesgo para patógenos específicos, considerar la prevalencia de patógenos y patrones de resistencia natural y propios de la UCI o del hospital donde está hospitalizado el paciente. El tratamiento inicial debe buscar ser adecuado y temprano. Los antibióticos deben usarse prudentemente para tratar de impedir el desarrollo de resistencia bacteriana. Lamentablemente los pacientes ya vienen con antibiótico y es un problema al momento de escoger el antibiótico y darle al paciente e indicarle, ¿no? Si sospecháramos de bacilos gram negativos, lo ideal es una cefalosporina tercera o cuarta generación que puede estar con o sin acción anticidonosa más un aminoglucósido. Aquí podría usar cefalosporina, ceftriaxona diré más un aminoglucósido. También puede usarse combinaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, más quinolonas o aminoglucósidos carbamapeniles. Siempre que usemos aminoglucósidos hay que tener en cuenta la función renal y son ototóxicos generalmente, ¿no? Si se tratara de sospecháramos de un estafilococo áureo resistente a meticilina, debemos usar, en ese caso, vancomicina. Si sospecháramos de un estafilococo aureus oxacilina sensible, podemos usar la cloxacilina. Si hubiera una alergia a la vancomicina o dificultad en el manejo de las vías venosas, para completar tratamiento, podemos usar
planina por vía intramuscular o linezolid. La ventaja del linezolid que hay en vía oral y vía endovenosa. ¿No? Hay algunos, ya les menciono cetrazona, lamentablemente cuando uno quiere desescalar no puede porque no hay en vía oral, solamente es endovenoso. O sea, cuando uno desescala un antibiótico, muchas veces se da que no hay para darle vía oral, ¿no? Solamente hay, digamos, inyectables. Y ese es un problema también que se tiene con unos antibióticos cuando el paciente mejora y queremos darle vía oral, ¿no? La quinopristine, dalfopristin es una alternativa para el tratamiento de las infecciones resistentes por Caucasias gram positivas. En cuanto a la pseudomonas, puede usarse una terapia asociada a netilmicina más imipenem, controversial, digamos. Lo más común es usar la sacticidima, ¿no? Que puede ser, o un imipenem. Sacticidima es, tiempos atrás, bien usado para la pseudomonas. Si se tratara de un Acinetobacter spp con resistentes a penicilinas y cefalosporina, la opción es un carbapenem. Entonces, la formamos la estenotoformonas maltofilia es un agente multiresistente que está aumentado en importancia, en particular en Europa. No ocurre acá en el Perú. En cuanto a la duración del tratamiento infeccioso, es controversial entre los intensivista, no siempre se ponen de acuerdo, vamos a tratar de hacer algo genérico, ¿no? Como para grabarlo nosotros y tener en cuenta. La duración del tratamiento debería ser individualizada, dependiendo del microorganismo involucrado, dependiendo también la severidad de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Las normas de la ATS recomiendan una duración de 7 a 10 días para infecciones causadas por estafilococo aureus o Haemophilus influenza, y duración de 14 a 21 días para infecciones graves causadas por bacilos gram negativos. O sea, mayor gravedad que del germen que está actuando, hay que darle más antibióticos. El tiempo antibiótico es mayor, ¿no? Uno va a ser de 7 a 10 días y cuando están más graves de 14 a 21 días. A lo ya mencionado, ¿qué hacemos para cambiar a terapia oral? ¿No? ¿Cuándo lo podemos de hacer? Cuando el paciente tiene mejoría clínica, entonces hay que valorar la disnea y sus otros síntomas respiratorios. También el paciente debe estar afebril, ¿no? Menos de 38 grados centígrados durante al menos 8 a 24 horas. En un hemograma, los leucocitos que estén normalizando, que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica durante al menos 24 horas, por decir, la frecuencia cardíaca menor de 100, la frecuencia respiratoria debe ser menor de 24, la presión sistólica mayor de 90. También hay que valorar que los pacientes tengan condición de ingerir medicamentos orales. Siguiendo, hay que ver también el tránsito digestivo normal. Pacientes por varios días no ingieren alimentos, entonces hay que probar primero la tolerancia oral. Una vez que uno prueba tolerancia oral, recién puede dar la medicación. Igual, como se dice, cada paciente no es lo mismo, hay que ir observándolos y haciéndoles un seguimiento, ¿no? Más o menos resumiendo, la neumonía intrahospitalaria es la segunda infección nosocomial en frecuencia y la más frecuente en las unidades de cuidados intensivos. Ocasiona incremento de la morbilidad y mortalidad, prolonga la estancia hospitalaria, incrementa los costos y reduce la calidad de vida. La neumonía intrahospitalaria ocurre como una complicación de la interacción del medio con el paciente en función de su estancia, días de hospitalización, digamos, y condiciones premórbidas, ¿no? Antecedentes de enfermedades, ¿no? Estos microorganismos son normalmente encontrados en la garganta, específicamente orofaringe y el intestino. La ventilación mecánica es una de las intervenciones que ponen más frecuentemente en riesgo al paciente de padecer una neumonía intrahospitalaria, llamada como neumonía asociada al ventilador. Las siglas son NAT, a través de cambios que inducen el movimiento de estos patógenos hacia los pulmones a pesar de los cuidados en el manejo del ventilador. La neumonía asociada a los cuidados de salud no hospitalarios son los que se desarrollan en casas de reposo, clínicas contratadas y similares.
Un resumen, digamos, de esto, ¿cuáles son los factores de riesgo principales? Ya mencionamos la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica invasiva. Esto es en razón de un paciente que está en UCI, o sea, está intubado, ¿no? También podemos mencionar que hay factores prevenibles, ¿no? ¿Cuáles son estos factores prevenibles de una neumonía hospitalaria? O que podemos prevenir para que no ocurran. Tratar de que no haya una broncoaspiración, que el paciente no se deprima su centro sensorio, no usar antiácidos o bloqueadores H2, ¿no? Lo posible, evitar la presencia de sonda nasogástrica, digamos. ¿Cuáles son los no prevenibles? O sea, lo que no podemos hacer nada nosotros, ¿no? O sea, no podemos actuar, sea médico, sea enfermera, profesional de salud. Entonces, los no prevenibles, la edad superior a 60 años, que el paciente tenga EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga una alteración de la vía aérea superior, que tenga alteraciones neurológicas, por decir un accidente cerebrovascular, que hayan ocurrido traumatismos o cirugías, ¿no? Traumatismos, accidente de tránsito mayormente, ¿no? Por choque, digamos, o alguna cirugía del paciente que haya tenido. Entonces, estos son no prevenibles porque si un paciente tiene un problema abdominal, un problema de litiasis vesicular, hay que operarlo, ¿no? Entonces, y puede condicionar, como me he manifestado, las operaciones, los usos de catéter, infecciones nosocomiales, ¿no? Acá diferente a la primera imagen, esta es una paciente que está conectada a un ventilación mecánico, pero está con una máscara. Esta es una ventilación mecánica no invasiva. Entre esta imagen y la otra, digamos, la primera, esta tiene menos posibilidad de hacer infecciones, digamos, intrahospitalarias. El paciente que está intubado sí tiene más posibilidades de hacer una infección intrahospitalaria. ¿Alguna pregunta?